Ya. Buenos días a todos. Vamos a empezar el día de hoy con la escuela dominical 30 de junio y vamos a empezar con el corito, con la oración inicial. Nos ponemos de pie y le voy a pedir a la hermana Estefanía si nos dirige en la oración. Vamos a cantar el corito y luego empieza la oración. ¿Listo? Junta tus manitos así, así. Cierra tus ojitos así, así. Háblale bajito así, así. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, en tu presencia, Señor, sabiendo que todo lo que hagamos, Señor, es para glorificarte. Amén. Ayuda a las hermanas que puedan venir, Señor, que puedan llegar hasta acá, Señor, que no se pierdan la escuelita. Y si no, Señor, protégelas y ayúdalas para que puedan venir en la tarde. Ayúdanos a compartir, a aprender de tu palabra con emoción. Y bendice este grupo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenida, hermana Anita. Ya, nos podemos sentar, ¿no? Apenas estamos empezando, así que no se preocupen. Bueno, y como estamos hablando antes de empezar la escuela dominical, vamos como de tarea todos a aprendernos el versículo bíblico que está aquí pegadito en la pared, que está en 1 de Timoteo 1:15. Lo voy a leer yo y luego lo leemos todos juntos. ¿Listo? Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 de Timoteo 1:15. Ahora vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 de Timoteo 1:15. Entonces ahí vamos a acordarnos todos los días de tarea, vamos a cada uno a tratar de aprendernos de memoria y recordar estas palabras, ¿cierto? Y recordar que está en 1 de Timoteo 1:15, ¿ya? Y vamos a tratar de recordarlo y memorizarlo en las escuelas dominicales y en los estudios bíblicos. Y si hay alguna otra reunión, la sociedad femenina, también lo podemos hacer, ¿ya? Y ahora continuando con la escuela dominical, recordar que estamos en la unidad del panorama del Antiguo Testamento y estamos en la número 19. Recordar que hemos visto todas estas hasta que llegamos el día de hoy a el tabernáculo, que es un tema bien interesante, ¿ya? En lo personal nunca lo había estudiado, lo había escuchado pero no lo había estudiado hasta este día, bueno, el día de ayer, ¿ya? Así que recordar que vamos a empezar, el tema de hoy es sobre el tabernáculo, ¿ya? Nos vamos a poner de pie, vamos a cantar este corito que se llama Dios está aquí. 1, 2, 3. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Muy bien, hermoso este corito. Y ahora vamos a cantar este corito que se llama Con Cristo en la familia. 1, 2, 3. Con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz hogar, un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. ¡Qué felicidad! Amén. Un corito es un corito
versículitos chiquititos que nos podemos aprender para cantarlos en la casa y poderlo compartir con otros familiares, ¿cierto? Entonces recordar, con Cristo en la familia vamos a tener un hogar feliz, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar a la lectura bíblica que está en Éxodo 25, del 1 al 9. Recordar que la clase pasada vimos los mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos, y vimos cuando Dios le entregó a Moisés esta instrucción para que lo compartiera con el pueblo, ¿ya? Y ahora vamos a empezar en el capítulo 25, la continuación, ¿cierto? Y aquí es donde le da la instrucción de realizar o de construir el tabernáculo, ¿cierto? Entonces, Éxodo 25, del 1 al 9. Si bien son muchos los capítulos que hablan sobre el tabernáculo, es más o menos como la mitad de Éxodo, donde estén todas las instrucciones, vamos a leer solamente los primeros 9 versículos, ¿ya? Éxodo 25, del 1 al 9. Vamos a leerlo alternado, empiezo yo, luego ustedes, al final todos juntos. La palabra del Señor dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro y plata y cobre, Y jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros de carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de sitín, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, y para el sahumerio aromático, piedras de onix y piedras de engastes, para el efod y para el racional. y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Todos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Amén. Ya se pueden sentar. Ya. Bueno, ya sabemos, ahí en el versículo 8, ya, este va a ser como, le voy a dar ¿cómo se dice? Voy a decirles cuál va a ser el versículo bíblico que nos vamos a aprender, que va a ser en el 25, versículo 8. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Ahí obviamente después de la clase de adultos vamos a saber un poquito más el trasfondo y lo que en la actualidad lo que significa este versículo. Amén. Y vamos a cantar este corito, ¿ya? Se llama Cuidadito. Ya, entonces, este es un versículo un corito que nos dice que tenemos que tener cuidado de pecar, ¿cierto? Y sabemos que podemos pecar de muchas formas, ¿ya? Podemos pecar con nuestros ojos, ¿cierto? Con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestras manos y con nuestros pies, ¿ya? Entonces es un corito muy bonito que tiene acciones, así que ahí lo vamos haciendo de a poco, ¿ya? Entonces vamos a empezar de aquí, así, para que se acuerden. Y obviamente este es el coro del corito, ¿ya? 1, 2, 3. Cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tus ojitos lo que miran. Hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito tus ojitos lo que miran. Cuidadito tus oídos lo que oyen, cuidadito tus oídos lo que oyen. Hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito tus oídos lo que oyen. Cuidadito tu boquita lo que dice, cuidadito tu boquita lo que dice. Hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito tu boquita lo que dice. Cuidadito tus manitos lo que hacen, cuidadito tus manitos lo que hacen.
Hay un Dios de amor que mirándonos está. Cuidadito tus manitos lo que hacen. Cuidadito tus piecitos donde van. Cuidadito tus piecitos donde van. Hay un Dios de amor que mirándonos está. Cuidadito tus piecitos donde van. Así es. ¿Se pueden sentar? Bueno, aquí un recordatorio, como les decía, de las cosas que no agrada a Dios y que Dios siempre va a saber lo que hay en nuestros corazones, ¿cierto? No solamente lo que hacemos, lo que decimos, sino también lo que pensamos. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, hay un Dios de amor que mirándonos está. ¿Ya? Y este, como les decía, es el versículo que tenemos que aprendernos y vamos a leerlos todos juntos. ¿Ya? 1, 2, 3. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Vamos a ver quién se atreve a decirlo. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Muy bien. El que se lo aprenda de último se va a ganar un premio. ¿Quién se anima? Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Muy bien. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. ¿Alguien más? A ver. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Muy bien. ¿Alguien más anima? ¿La hermana Ana? A ver ahí. Y yo, Y hacerme han... Vamos aquí. Léanlo en voz alta y luego lo repite. y hacerme a An. un santuario y habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Muy bien. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 28a. Perdón. ¿Qué dije 28? 25.8. Es el anterior. Ya. Ahora. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Muy bien. Esto uno dice ya, pero ¿por qué me lo voy a aprender? Pero esto es importante porque cuando tengamos alguna dificultad y es más, cuando conversemos con alguien y le estemos enseñando la palabra, nos vamos a acordar de estos versículos que en ese momento van a tomar un sentido de por qué lo vamos a decir, ¿cierto? Y por eso es importante aprendernos de memoria específicamente como dice la palabra, ya como dice la Biblia, para no tergiversarlo, sino decirlo exactamente como dice la Biblia, ¿ya? Y ahí, yo creo que este es el último. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Ya, ahora sí, vamos a decirlo todos. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Muy bien. Después de que hagamos la clase, yo creo que va a ser mucho más fácil acordarnos de lo que del versículo. Así que después de la clase la vamos a recordar. Y ahora el corito no hay en el mundo. ¿Listo? 1, 2, 3. No hay en el mundo otro nombre, no hay otro nombre que pueda salvar. Jesús es el nombre que debes buscar. Si deseas tu vida salvar, oh sí, no hay otro nombre que pueda salvar, oh sí, Jesús, si deseas tu vida salvar. Así es. Son coritos que al final nos va a mostrar el plan de salvación, ¿cierto? Y por eso en la escuela dominical, bueno, ya vemos que son más dirigidos a niños, pero al final cada uno puede enseñarlo a cualquier familiar, nieto o a nosotros mismos. Son estos coritos que al final son tan cortitos que cuando lo cantamos en nuestras casas nos vamos a recordar y nos va a dar felicidad al cantarlos. ¿Ya? Y ahora sí vamos a dividirnos las clases con este corito. Vamos a la clase.
Vamos a la clase, vamos a aprender la verdad eterna que debo saber. Jesús me ha salvado, eso ya lo sé. Por eso alegre, bien me portaré. Ya, así que nos tenemos que portar bien, ya, porque ahora viene el hermano Alejandro con la clase de adultos. Sí. Ya, ¿se ve bien, cierto? Sí. Bueno, el día de hoy, como continuación de la historia de Moisés, vamos a ver cómo Jehová le dio instrucciones precisas a Moisés acerca de este santuario, también llamado tabernáculo, en el cual él iba a habitar para estar cercano a su pueblo. Pero antes vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, gracias por los presentes. Te pedimos que tú quites de la mente toda distracción para poder escuchar tu palabra y poder aprender más. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces la historia del tabernáculo, la verdad, como decía Maleli, abarca muchos capítulos del Éxodo, cerca de 15 capítulos. Por lo tanto, Dios le da una importancia superior a este asunto, el cual nosotros vamos a ver el día de hoy. Pero a modo de introducción, quiero que recordemos en Éxodo 19, y voy a leer 2 versículos, que es Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 5, y dice así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto me llama la atención porque es una palabra tan hermosa de cómo Jehová le recuerda al pueblo de Israel cómo lo rescató de la esclavitud en Egipto. Y es una analogía muy linda. Dice que tomó al pueblo sobre sus alas como águila, ¿ya? El águila representa una de las aves más poderosas que existen en la fauna silvestre, ¿ya? Es un cazador innato y tiene pocos depredadores el águila. Es, yo diría, el ave más fuerte que existe. Y cuando Jehová le dice al pueblo hebreo que los puso sobre sus alas de águila, significa que los tomó con grande potencia. Y nosotros vimos en las clases previas cómo fue el rescate por intermedio de los 10 plagas de Egipto. Vimos el poder de Dios. Vimos posteriormente cómo Dios, por intermedio de Moisés, abrió las aguas de manera muy poderosa y el pueblo pasó en seco a través del Mar Rojo. Y vimos ahí cómo Dios se glorificó sobre Faraón. También hablamos de eso en las clases pasadas. ¿Cuál es la única forma de poder derrotar a un águila? En este caso, si el pueblo iba encima de las alas de Jehová, representado aquí como un águila, es que desde abajo, con una flecha, le atraviesen el corazón. Para poder derrotar al pueblo de Dios que iba encima del águila, tenían que matar al águila primero, ¿ya? Y esa es la protección que tenían de Dios. ¿Y quién puede matar a Dios? Nadie puede matar a Dios. Eso representa el poder con el cual fue rescatado el pueblo hebreo desde Egipto, desde la esclavitud de Egipto.
¿Y cómo describe el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento cuando quería reunir a su pueblo? Como una gallina que reúne a sus polluelos. Hay un cambio importantísimo, porque la figura del águila ya no es el Dios Todopoderoso, sino que es Jesucristo con una humildad tremenda. Pisados los pies en la tierra, y cómo intentó reunir a sus polluelos bajo sus alas, y su pueblo no quiso recibirle. Pero hay un contraste hermoso en cómo rescata al pueblo judío con poder, con soberanía, etc. Pero cómo Cristo, con una absoluta humildad, viene a rescatar a la humanidad de sus pecados. Y el día de hoy vamos a ver cómo continúa la historia. Posteriormente cruzaron el Mar Rojo en seco. Les conté que eso era un milagro importantísimo. No solo el abrir el agua, sino que el terreno donde pisaban estuviese seco. Pues bien, pasaron. Dios se glorificó sobre Faraón en aquel lugar porque destruyó a todo su ejército. ¿Qué hizo el pueblo posteriormente al pasar el Mar Rojo y al haber tenido la victoria sobre el pueblo egipcio? Celebraron con cánticos, con gozo, con panderos, ¿cierto? Pero ese gozo rápidamente se disipó. Comenzaron a caminar y empezaron a murmurar. De inmediato, nos trajiste al desierto a morir, le decían a Moisés. Y cuando tuvieron sed, había un oasis que se llamaba Mara, del cual emanaba agua amarga. Y antes de cualquier cosa, reclamaban. Moisés tuvo que intervenir y pedirle a Dios que pudiese endulzar aquellas aguas para que ellos pudieran beber. Entonces agarró una ramita. Esto también es un milagro. Una ramita de un árbol, la puso en aquel oasis y las aguas se endulzaron. Un milagro importante. Luego el pueblo se trasladó al monte del Sinaí. En el monte del Sinaí ellos acamparon. Estuvieron harto tiempo ahí hasta que se manifestara la gloria de Dios. Y fue que Dios preparó al pueblo antes de recibir la ley, ¿ya? Ellos tuvieron que prepararse una semana antes, estar limpios, no tener ningún pecado encima, incluso abstenerse de las relaciones sexuales con su pareja, porque tenían que estar puros para poder recibir la ley. Y había un perímetro en la falda del cerro o del monte del Sinaí a los cuales ellos no podían cruzar, porque ese monte representaba la presencia de Dios. Y el único que podía acceder era Moisés. Y ya nosotros vemos esta figura en comparación con el tabernáculo. Es lo mismo. El monte del Sinaí, la cúspide, representaba el lugar santísimo, donde Jehová se manifestaba. Y solo una persona podía acceder a la cúspide del monte Sinaí, y ese era Moisés. Y Moisés representaba el nexo entre Jehová y el pueblo. Por lo tanto, asumía un rol de sacerdote. Eso significa sacerdote, que es un pontífice, es un puente. Literalmente, pontífice significa puente. Entonces, Moisés era el puente que comunicaba a Jehová con el pueblo. Y vimos nosotros en la lección pasada cómo la ley fue audible a todo el pueblo, pero con unos truenos, con unos relámpagos impresionantes iba dando cada una de las leyes. Me imagino que en ese momento el pueblo estaba un poco aterrado con toda esta situación, ya que en el monte había una nube que oscurecía todo y en la cima aparecían como un fuego resplandeciente, y ahí la voz del Señor.
¿qué hizo el pueblo? Le dijo y le prometió a Jehová, tu ley seguiremos. ¿Ya? Pues bien, vamos a ver que eso a lo largo de la historia no es tan así. El pueblo generalmente se apartaba de la ley de Jehová, aún así cuando le prometía que iban a ser fieles. Y eso pasa con nosotros, todo el tiempo. Nosotros le decimos al Señor, cuando venimos a la iglesia, nos sentimos tan felices y gozosos en la presencia del Señor que decimos, Señor, yo voy a trabajar con todo mi ímpetu, yo voy a leer la Escritura, yo voy a orar, yo voy a hacer tal, tal y tal. ¿Y qué pasa saliendo de la reja de la iglesia? Nos enfriamos y preferimos las cosas del mundo. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Habían tenido pruebas pero tan magníficas, habían superado las 10 plagas, habían pasado el Mar Rojo, habían recibido directamente de Dios la ley en un evento natural magnificente. ¿Ya? Pero Dios conocía al pueblo y sabía que era un pueblo débil espiritualmente, que requerían tener algo físico en el cual poder representar a su Dios. Y es en ese contexto que Dios habla con Moisés nuevamente y le pide construir este santuario en el cual él iba a habitar entre ellos, como nos decía Éxodo 25:8. ¿Ya? Y él lo hizo de una manera muy especial. Antes de entrar directamente en el tema, quiero decirles que Dios no necesita habitar en ningún templo. Porque ninguna construcción puede realmente sostener toda la magnitud de lo que es Dios. De hecho, Jehová está en todos lados y sustenta todo. Entonces, ¿por qué quería un tabernáculo? Y esto es simplemente, y lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, que era para demostrarle a su pueblo escogido, que era el pueblo judío, cómo él iba a enviar un Salvador a la tierra, que era el Señor Jesucristo. Y él le dio muchas señales por medio del tabernáculo de cómo iba a hacer esto. Y lo vamos a ver ahora en el desarrollo de la clase. Las precisiones técnicas son importantes y ustedes las pueden leer en Éxodo 25-27. Pero vamos a Éxodo 25. Y vamos a ir al versículo 2. Éxodo 25:2, y dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces aquí ya parte dándonos una enseñanza. Nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, cuando nosotros trabajamos por algo, sudamos la gota gorda para obtener algo y lo compramos, por ejemplo, compramos un vehículo en nuestro hogar, pero trabajamos por ello, pusimos nuestra plata. ¿Qué hacemos nosotros con el cuidado? Tenemos mucho cuidado de la posesión que hemos adquirido, porque nos costó. Ahora, si a una persona le regalan algo, muchas veces no es tan cuidadoso como si hubiese hecho el esfuerzo por haberlo comprado. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiere Dios? A Dios le faltaban recursos para poder construir el templo de ninguna manera. Pero Él quiso que de manera voluntaria todo el pueblo ofreciera
los materiales para la construcción del santuario. Como dice, de manera voluntaria, de corazón. ¿Ya? Entonces, también lo podemos extrapolar a la obra del Señor el día de hoy. Todos son libres de poder dar no solo dinero, puede ser el tiempo, los talentos, los dones, al servicio de la obra del Señor, de manera voluntaria y de corazón. ¿Por qué? Porque lo vas a sentir propio, vas a tener celo de la obra que se está realizando, la vas a querer, la vas a cuidar. Pero si esperamos de que todo sea por fuera y que nosotros no hagamos nada, probablemente no vamos a cuidar nuestra obra. Entonces, existen una serie de materiales que pide el Señor, pero de manera voluntaria, y pide lo mejor de lo mejor, porque está pidiendo materiales para construir su propio santuario. Pide oro, pide plata, cobre, jacinto, púrpura, cueros finos, ¿ya? Maderas especiales. Aquí le dice maderas de sitim, que es como la madera de acacia, me parece. Pues bien, si ustedes van al detalle, nosotros obviamente estudiamos este capítulo y vimos que le da las medidas exactas de cómo debía ser el tabernáculo, ¿ya? Y aquí, no sé si se aprecia muy bien. Voy a bajar un poco la imagen. ¿Ahí lo ven? Más acá. ¿Ahí lo ven? Ay, no, sí. Ya, entonces, de esta forma era el tabernáculo. Les insisto que este tabernáculo se lo pidió Dios a Moisés, ¿ya? Así como estaban en el monte Sinaí, que la cúspide representaba el lugar santísimo, este tabernáculo también tenía un lugar santísimo. No se ve así. Ah, ya. Entonces vamos a utilizar esto. Entonces ustedes ven todo este rectángulo que era el perímetro del tabernáculo, ¿ya? Y tiene tres grandes cámaras. La primera, que se llamaba el atrio, que es esta de acá, y ya el santuario como tal tenía dos cámaras. Esta, que era el lugar santo, y una más pequeñita acá atrás, que era el lugar santísimo. El atrio contenía dos cosas. Uno era el altar de bronce. El altar de bronce, el bronce es un material, una aleación entre cobre y estaño. No es tan puro como el oro, pero es un metal precioso. De hecho, cuando ustedes ven la Olimpiada, le dan medallas de oro, de plata y de bronce, ¿ya? La Biblia dice que es metal, que construyeron esto, pero se cree que es de bronce. Entonces es en este lugar, en el altar de bronce, donde el pueblo ofrecía sacrificios y holocaustos a Jehová para expiación, para perdón de sus pecados, ¿ya? Acá había una fuente y se entraba aquí al lugar santo. Y en este lugar, todo esto son columnas de oro, ¿ya? En este lugar, en la segunda cámara, solo podía entrar el sacerdote. En este caso era Aarón, su familia, que hacían las veces de sacerdotes. Y aquí existían tres elementos principales. Estaba la mesa de la propiciación, que era una mesa como de 1 metro, también revestida en oro, y que tenía algunas bandejas con el maná que ellos habían recibido en el desierto. También estaba el candelero de oro. Aquí tenemos algo similar, pero ese candelero pesaba cerca de 34 kilos.
¿ya? Y era oro puro. Y aquí estaba el altar del incensario, del incienso, el altar del incienso, donde se quemaban los aceites más finos a la presencia de Dios, que estaba representada por el lugar santísimo, que era una cámara más profunda y en la cual se encontraba esto, que era el arca del pacto. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene? Bueno, uno puede darle importancia porque Jehová mismo dice que iba a habitar entre ellos en su santuario. ¿Y dónde se encontraba Jehová? Aquí, en el lugar santísimo. Vamos a ver que se le dio instrucción primeramente a Moisés de construir el arca. Este arca que nosotros vamos a ver a continuación. Pero antes leamos Éxodo 25:40. Si alguien lo tiene, por favor. Y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Claro. Entonces, este es un modelo de santuario que recibió Moisés en el monte. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte recibiendo la instrucción de cómo debía ser el tabernáculo, las medidas precisas, los materiales precisos. Hebreos 8:5, por favor. Los cuales sirven de bosquejo, Hebreos 8:5. Sí. Los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Este versículo es magnífico porque habla en el Nuevo Testamento de que el tabernáculo que Jehová mandó hacer a Moisés era un bosquejo del santuario que existe en el cielo. Era un bosquejo de las cosas celestiales. Es decir, la visión que tuvo Moisés en el monte fue hacer una réplica, repito, fue hacer una réplica del santuario en el cual está Dios en el cielo. ¿Ya? Esa era una réplica del tabernáculo o del santuario en el cual está Dios. En el cielo, Dios está sentado en el trono en este lugar santísimo. Y en la tierra estaba representado por el arca del pacto, el cual contenía las tablas de la ley. ¿Y por qué tenía esta distribución? El pueblo podía llegar hasta acá, ofrecer su sacrificio, luego lavarse e irse. Los sacerdotes de la familia de los levitas podían acceder al lugar santo, ¿ya? Podían quemar incienso a la presencia de Dios, podían nuevamente celebrar la fiesta, una serie de fiestas que las voy a mencionar más adelante, pero solo una persona podía acceder al lugar santísimo y en aquel entonces era Moisés, ¿ya? Por lo tanto, Moisés representaba ese sumo sacerdote que posteriormente fue el Señor Jesucristo. Solo puede existir una persona que conecta al pueblo con Jehová. Y en ese entonces era Moisés. Vamos a ver más adelante que el Señor Jesucristo asume ese rol con posterioridad. Ahora, un poco del mobiliario del tabernáculo. Lo primero que le mandó construir Jehová a Moisés fue el arca del pacto. Y me llama la atención una cosa, que le pidió que sea revestido de oro por dentro y por fuera. ¿Ya? Y ahí puso las tablas de la ley.
los mandamientos, lo que Jehová quería para su pueblo. Y esto en realidad representa el corazón de cada creyente, que no solo debe ser puro, porque el oro representa la pureza y la santidad de Dios. Es el metal más puro que hay. Entonces no es porque Dios quería ser ostentoso con estos materiales, sino que el oro representaba la pureza y la santidad de Dios. Y si hubiese estado revestido solamente por fuera, es como algo externo que quisiera demostrar. Ya, yo asisto a la iglesia, yo leo la Biblia, pero en mi foro interno, ¿cómo soy? ¿Estoy revestido de oro? ¿Estoy revestido de Dios? ¿Guardo en mi corazón su palabra? Porque eso representa el tabernáculo, guardar la palabra de Dios adentro de uno. Entonces lo primero que le pidió construir fue el arca del pacto, que representaba a Jehová mismo, la presencia de él. Luego el candelero de oro. El candelero de oro, como les dije, también representaba, primero cumplía una función física, porque como el tabernáculo no tenía ventanas, la única forma de iluminar el lugar santo era a través de este candelero, que tenía 7 copas. Y en esa copa se encendían e iluminaba todo lo que podían hacer los sacerdotes. Pero también tiene una significancia espiritual, ¿ya? Esto significa la espiritualidad del lugar santo. Ahí no se ve tampoco, pero se creó también la mesa de la proposición, en el cual el pan debía estar sobre ella. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 25, del 23 al 30. Y el altar del incienso. Todos estos materiales, estos 3, estaban en el lugar santo. El altar del incienso, la mesa de la propiciación y el candelero de oro estaban en el lugar santo. Aquí hay un mapita chico. Y solo el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Y las cosas que se encontraban en el atrio, es decir, como en el patio afuera, era la fuente de bronce donde se podían lavar después de los sacrificios, y el altar del holocausto, hechos de madera de acacia y cubiertos por bronce. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 27, del 1 al 8. Entonces nosotros podríamos quedar hasta aquí con la enseñanza y decir: oh, qué lindo, cómo el Señor le dio las instrucciones para crear este tabernáculo tan perfecto. Pero ¿se acuerdan a quién más le dio instrucciones perfectas de cómo construir algo grande antes de esta historia? A Noé. A Noé le dijo que tenía que hacer un arca de tales medidas, embetunada, de tal forma, con 3 niveles, con una sola ventana, con medidas muy específicas. Y finalmente, ¿qué representaba el arca? Al Señor Jesucristo, salvando a la humanidad. Esto también representa al Señor Jesucristo, y lo vamos a ver a continuación. El santuario fue creado por Moisés cerca de 1500 años antes de Cristo, y funcionó de manera portátil. Por eso cuando se describe su construcción, cada una de las vigas, cada una de las cortinas tenía argollas para que por él pudieran pasar algunos palos y los pudiesen transportar. Porque ellos estuvieron 40 años en el desierto, entonces no solo estuvieron en un lugar, sino que iban de un lugar hacia el otro lugar. Por eso este santuario o tabernáculo es una tienda portátil. Ellos la podían ir transportando. Después, en la línea del tiempo, en el año 800 aproximadamente, el rey Salomón, hijo de David, construyó el primer templo, ¿ya? Que era
era igual al tabernáculo, pero a una escala mayor. Tenía un atrio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. Ese fue el primer templo físico, ya no móvil, sino que físico, en el cual Salomón lo construyó para el pueblo. Y este templo funcionó desde el menos 800 hasta el menos 600 más o menos. Es decir, como 200 años, 300 años. Y fue ahí donde el imperio babilónico, dirigido por el rey Nabucodonosor, tomó control casi de todo el mundo y llevó cautivo al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo con el templo que construyó Salomón? Lo destruyó. Ellos estuvieron 70 años en cautiverio, el pueblo de Israel. Y cuando regresaron luego del cautiverio, quisieron reconstruir el templo. ¿Sí? Entonces, construyeron el templo. Lo primero que hizo el pueblo, luego de haber estado en esclavitud por el imperio babilónico, fue haber hecho el templo nuevamente. Y esto lo vemos en la historia de Esdras, Nehemías, ¿ya? Cuando ellos llegaron y toda su ciudad estaba destruida, no tenía murallas, sus casas estaban en el suelo. Entonces había un grupo de gente que decía, no, tenemos que construir los muros primero, no, tenemos que construir las casas primero. Pero ahí los profetas, Esdras y Nehemías, decían, no, lo que tenemos que construir primero es el santuario de Dios, es el tabernáculo, el templo, ¿ya? Entonces ahí se construyó el segundo templo que había sido destruido por los babilónicos, ¿ya? En el tiempo de Esdras y Nehemías. Y aquí vemos la línea del tiempo hasta que aparece una cruz, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos no reconocieron a Cristo como el Mesías. Por lo tanto, ellos continúan con el servicio del santuario en el segundo templo. Tengo que decir que el segundo templo fue destruido posteriormente por el Imperio Romano. Actualmente no hay tercer templo, ¿ya? Y ese templo debe ser construido en algún momento. Se dice que el templo o el tabernáculo, el santuario o el templo es como el reloj de arena de los tiempos, de las señales de los tiempos. Tiene cierta razón eso. Esa es una señal, hermano, Sí. para que aparezca el hijo de perdición. Exacto, para los últimos tiempos. Entonces los judíos no reconocieron a Jesús, por lo tanto, el servicio del santuario lo continuaron haciendo. ¿Y qué se hacía en el santuario? Recibían sacrificios, recibían holocaustos, ahí participaban en las diferentes fiestas del pueblo hebreo, la Pascua, la fiesta de las cosechas, la fiesta de la siega, la fiesta de Pentecostés, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los cristianos en la actualidad? Como los cristianos reconocieron a Jesús, hasta ahí terminó la actividad del santuario, del tabernáculo. Y cuando muere en la cruz, el santuario deja de funcionar para nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que enseña en la Biblia? Mateo 21, 13. Mateo 21, 13 y otro que busque Mateo 21, 38. ¿Leo Mateo 21? 21, 13. Dice la palabra del Señor, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Claro. Y esas son palabras de Jesús. Jesús diciendo acerca del templo de que ya estaba convertido en una cueva de ladrones. Eso ya da de forma implícita que ya no podía seguir
ya no podía continuar con las labores que traía previamente, que era el perdón de los pecados del pueblo. Mateo 21:38. 21:38. Mas los labradores, viendo el hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Exacto. Mateo 27:51. Y otro hermano que busque Hebreos 7:27. Mateo 27:51 y otro hermano Hebreos 7:27. Que dice Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjese, existían dos velos que separaban ambas cámaras. ¿Sí? El lugar santo, del lugar santísimo había un velo. Y cuando el Señor Jesucristo murió y expiró en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto y se rasgó el velo. ¿Qué significa esto? Que ahora todos pueden tener acceso al lugar santísimo, a la presencia de Jehová, por intermedio de Jesucristo. En la antigüedad solo el sumo sacerdote, solo Moisés, podía acceder al lugar santísimo y ser el nexo entre el pueblo y Jehová. Pero ahora Jesucristo asume ese rol y dice: yo rompo el velo y ahora pueden acceder a mi Padre por intermedio mío. Yo soy ese sumo sacerdote. Hebreos 7:27. Que no tienen necesidad, perdón, Hebreos 7:27, sí. Que no tienen necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. ¿El 28? No, solo el 27. ¿Puede leerlo de nuevo, por favor? Bien lento, para que todos entendamos. Que no tienen necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Ya, el Señor Jesucristo Pablo está escribiendo en esta carta a los hebreos y dice: no es necesario hacer lo que hacían los sacerdotes antiguamente, que diariamente tenían que ofrecer sacrificios, holocaustos para el perdón de pecado del pueblo. Y también el sumo sacerdote tenía que una vez al año llegarse al lugar santísimo para el perdón de los pecados que el pueblo había cometido de forma involuntaria o los cuales no había confesado. Pero aquí está diciendo que ya no es necesario eso porque Cristo murió una vez y se ofreció de manera perfecta. Esa palabra es grande. Exacto. Ya no es necesario. No. Entonces, ¿qué continúa? Ahora, ¿se acabó el tabernáculo? ¿Se acabó el santuario? No. El tabernáculo y el santuario sigue el original, el cual copió Moisés como bosquejo, como decía la Biblia, en el cielo. Y cuando Cristo resucitó, cuando muere en la cruz y el santuario deja de funcionar en la tierra, pero Jesús asciende y ministra como sumo sacerdote en el santuario celestial. Eso es lo que está haciendo Jesucristo por nosotros. Y como nosotros no dejamos de pecar, Él va a su padre y le dice: no, ¿sabes qué? Ana cometió un pecado, pero como ella creyó en mí, yo ya pagué ese pecado. Ya hice el sacrificio, derramé la sangre ya para perdonar el pecado de ella. Lo mismo, hermana Estefanía. Si usted tiene a Cristo en su corazón, es su hija,
pero aún así sigue pecando, el Señor Jesucristo incansablemente está trabajando con nosotros como el sumo sacerdote que se presenta en el lugar santísimo ante el trono de Dios para decirle, no la juzgues, no le imputes pecado porque ella creyó en mí y mi sangre ha redimido todos sus pecados. Vamos a ver estos versículos en los cuales vamos a ver cómo el Señor Jesús está cumpliendo ese rol de sumo sacerdote. Algún hermano que busque en Hebreos 8.5, están todos en hebreo, así que están todos facilitos. Hebreos 8.5, Hebreos 6, 19 y 20 y Hebreos 9.11. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya nuevamente estamos repitiendo aquí que el santuario que hizo Moisés en la tierra era un bosquejo del santuario celestial. ¿Ya? Hebreos 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró con nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente, según el orden de Melquisedec. Claro, entonces ahí nos está diciendo que Jesús se hizo el sumo sacerdote para entrar dentro del velo, ¿sí? Pero si el velo había sido rasgado, me podrá decir uno, pero fue rasgado el velo del templo terrenal, no el celestial. Entonces el Señor Jesucristo tiene que acceder al trono de su Padre para actuar como el sumo sacerdote. ¿Quién toma ese rol en la tierra actualmente de sumo sacerdote? Es el Papa. Pero nosotros sabemos que el Papa de ninguna manera es el sumo pontífice o sumo sacerdote, sino que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está accediendo diariamente por nosotros para actuar como nuestro abogado. Entonces, querido hermano, ¿no le da pena que nuestro Señor Jesucristo siga el servicio nuestro porque nosotros estamos pecando diariamente, ofendiéndole, y Él está poniendo la cara ya frente a su Padre? Nos debería dar mucha vergüenza, porque todos seguimos pecando y seguimos teniendo una vida carnal. Mencioné el otro día que existen dos tipos de cristianos: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. ¿Ya? Entonces tenemos que ver en qué casilla estamos nosotros. Hebreos 9:11. Yo lo leo. Ya que consiste solo de comida y bebida de diversas evoluciones. No. Es el 10. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Claro. Entonces ahí nuevamente nos está hablando de Jesús como el sumo sacerdote que está en un templo no hecho de manos, mucho más perfecto al que se hizo en la tierra. Por lo tanto, la labor y el servicio del santuario celestial continúa estando activo. Y ahora les quiero presentar algo bien interesante. ¿Por qué nos vamos a ir al libro de Apocalipsis? Porque todo esto tiene relación, el tabernáculo con el libro de Apocalipsis. Aquí tengo los versículos, yo se los voy a leer. Dice Apocalipsis 1:13: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro.
es el Señor Jesucristo caminando en el lugar santo. ¿Se acuerdan dónde estaban los elementos en el tabernáculo? ¿Dónde estaba el candelero? En el lugar santo. Y ahí se ve en el Apocalipsis cómo el Señor Jesucristo está paseando en el santuario, en el lugar santo. Les repito, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Nuestro sumo sacerdote está ahí. Está ahí. Apocalipsis 8:13. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo el incensario de oro. ¿Dónde estaba el incensario? También en el lugar santo. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, el lugar santísimo. ¿Ya? Entonces, otro ángel se estaba encargando de llenar constantemente de incienso el incensario para quemar, ¿cierto? Todo esto ante la presencia del trono del Señor. Esto quiero decir para que se entienda. Nosotros no debemos aprender el tema del tabernáculo como, ya existen ciertas tacitas, ciertas mesas, el arca del pacto, porque todo tiene un significado. Todo tiene un significado y es el que estamos viendo ahora. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Y aquí dice que el templo de Dios fue abierto, o sea, el lugar santísimo fue abierto y el arca de su testimonio fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos. En el tabernáculo terrenal, en el arca del pacto se guardaban las tablas de la ley de Moisés. ¿Qué se guardará allá arriba? Puede que sea el libro de la vida. Puede que sea el libro de la vida en el cual aparecen todos los redimidos por la sangre de Cristo. Pero también hay un libro de condenación. Aquellos que no han recibido a Cristo, la verdad es que no aparecen en el libro de la vida. Entonces va a haber un momento en que Dios mismo va a tener este libro de la vida y va a pasar lista. Y ahí si no estamos escritos en ese libro, porque vamos a vivir en el infierno eternamente. Aquí se expone el santuario, pero se ve como de forma lateral, en el que está el altar de bronce donde hacían los sacrificios, el lavacro para lavarse, que también era revestido en bronce, el candelero de oro que representa el espíritu, la mesa de la propiciación en la cual está el pancito con el maná, el incensario, me cuesta decir esa palabra, pero donde se quemaba el incienso, los perfumes más aromáticos para que lleguen aquí al lugar santísimo, que está representado por el arca del pacto. El arca del pacto tenía unas dimensiones específicas, como ya les dije, estaba revestido de oro por dentro y por fuera, y su tapa estaba cubierto por 2 querubines, cuyas alas se juntaban hacia adelante. ¿Ya? Entonces, esto es lo más llamativo de este estudio. El pueblo judío tenía 7 fiestas que celebraban anualmente. 4 fiestas en la primavera y 3 fiestas en otoño. ¿Ya? En la primavera celebraban la Pascua, luego la fiesta de los panes sin levadura, luego la fiesta de las primicias, luego la fiesta de Pentecostés. Todas estas fiestas las celebraban y utilizaban el tabernáculo para hacer sus fiestas, ¿sí? Y en las fiestas de otoño estaban las fiestas de las trompetas,
la fiesta de la expiación, en la cual el sumo sacerdote iba una vez al año al lugar santísimo a pedir perdón por todos los pecados del pueblo, aquellos que no habían sido confesados. Ya sabemos que esto como cristianos ya no se hace porque Cristo vino a hacer el sacrificio perfecto. Y finalmente la fiesta de las cabañas, ¿ya? Que era la última, también denominada la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la primera fiesta, sí, yo creo que ya se fue el sol. Ahí sí se ve bien. Entonces, esto que hizo Jehová no es al azar, sino que Él quiere demostrarle al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, cómo era el plan de la salvación. El plan de salvación a través del santuario. Pero el pueblo no lo pudo ver en 1500 años que estaban haciendo este ritual todos los días de sacrificar, de sacrificar. No se dieron cuenta que su fiesta, que era la Pascua, iba a estar representada por la crucifixión de Cristo. La Pascua se celebraba la primera luna llena de las primaveras. ¿Ya? Y adivine cuándo murió el Señor Jesucristo. La primera luna llena de la primavera. ¿A qué hora? A la hora exacta entre que amanecía y se ponía el sol. Tal cual como ellos debían sacrificar el cordero de la Pascua, recordando la última plaga. Eso no lo mencioné a Maleli en la mañana. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? El pueblo hebreo recordaba la última plaga de Egipto. Si ustedes recordarán, la última plaga era la muerte de los primogénitos. Entonces, cuando el pueblo sacrificaba un corderito y pintaba la puerta con sangre a su alrededor, el ángel de Jehová pasaba y no asesinaba al primogénito de esa casa porque veía la sangre en el pórtico. ¿Ya? Pascua viene de una palabra que no me acuerdo ahora, pero significa pasar de largo. ¿Ya? Eso significa Pascua. Entonces, cuando el ángel de Jehová pasaba y veía la sangre, decía, ya, él es salvo, yo tengo que seguir. Y eso representaba a Cristo. Ellos no lo veían. La sangre que derramaron de ese corderito y pusieron en el portal de sus puertas, ellos lo celebraban anualmente, todos los años, y no se dieron cuenta que el sacrificio del Señor Jesucristo era el sacrificio perfecto y representaba la primera fiesta. Aquí al final quiero que busquemos en Apocalipsis 7:9 para ir terminando ya. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Ya. Aquí parece, si uno leyese este versículo del Apocalipsis, diría, ya, está bien, hay una gran multitud y todos son los redimidos, los salvos con vestiduras blancas, pero hay algo que llama la atención, que son, ¿por qué están con palmeras en las manos? ¿Por qué están con palmas? Eso será cuando Jesús vino hacia el ¿Están saludando? cuando se subió al pollino. No, pero la fiesta de los tabernáculos y la fiesta también denominada la fiesta de las cabañas, primero en Deuteronomio Dios les indica cómo debía celebrarse esa última fiesta del año, la cual debía ser con regocijo, con júbilo y con palmas en las manos. No, si no lo dije porque no lo anoté.
Entonces, aquí se ve en la imagen una multitud de gente con palmas en las manos. Pero ¿dónde están celebrando esta fiesta? En el cielo. En el cielo, ¿sí o no? Entonces, tenemos 4 fiestas de primavera, 3 fiestas de otoño. Y nosotros estamos viendo la última fiesta de los tabernáculos que se va a celebrar en el cielo. Con una multitud de linajes, de pueblos, de razas, con vestiduras blancas, todos los salvos, realizando la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, con palmas en las manos, con júbilo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que cada una de las fiestas representa el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ya vino el Señor Jesucristo. Vimos cómo la fiesta de los tabernáculos se va a realizar en el cielo. Pero ¿dónde estamos? Estamos en el tiempo de los panes, de la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las primicias, en Pentecostés, trompetas, expiación. Eso en algún momento de este periodo estamos. Lo que sí podemos saber es que el Señor y su venida están muy cerca, y que el tabernáculo ya no lo miremos más como algo aburrido, como algo tedioso, el cual tiene tantos elementos que se me hacen imposible aprender, sino que miremos el santuario, el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés, como el mensaje de salvación que el mismo Dios le proponía al pueblo judío y que lo rechazó. Gracias al Señor que nosotros hemos podido entender el plan de salvación, pero el pueblo de Dios no. Ya, dudas, preguntas, aportes. Ya demos 5 minutos para preguntas. Una pregunta, hermano. ¿Podemos descubrir en qué etapa estamos? Si sabemos o estudiamos, porque ya vimos lo de la Pascua, el primero y el último, pero lo del medio. ¿Podemos estudiar? Si siguen viniendo a la escuela dominical, yo puedo hacer la segunda parte de esto, porque sí se puede saber más o menos aproximadamente dónde estamos. Hermano, yo tengo una, a lo mejor será tonta la pregunta, no sé, pero... Mira, a mí siempre me explicaron en el colegio, en la universidad, no hay preguntas tontas, Sí. sino tontos que no preguntan. Mire, yo digo, ¿por qué te coloca ahí 20, 10, 0, después 10, 20, 30, 40, 50, 60, después 40, 50, 60, después 40, 50? ¿Hay un error ahí? ¿O el tiempo, cómo se mide el tiempo? Lo que pasa es que la cruz representa No, es que el mira, 0, es cuando nació Cristo. Sí, eso lo entendí. Entonces estos son números negativos. No, le dice la última parte después de la cruz. Acá 30, 40, 50, 60, 40, Sí, 50. Yo creo que es error de la... De la foto. De la foto. Aquí. O 2040, 2050, o 1960, no sé, ¿puede ser eso? ya, entiendo, no es algo que yo haya hecho, pero entiendo el error, que esto debe ser exponencial siempre. Ah, Ya, es ya. Es un que tema de... yo me quedé así, dije a lo mejor puede ser, pensé que podía ser eso y también que... Pero también puede ser eso, un error, o es que sean los, no sé, 60 después de Cristo, 140, 150, 160, no sé. Sí. Claro. Y ahora también, ahora que se me vienen algunas otras cosas que estudié, en el pueblo judío, aquellos que desarrollaban el ministerio sacerdotal debían tener una madurez, ya no podían ser muy chicos para poder ser sacerdotes, y empezaban su ministerio sacerdotal a los 30 años. Por eso el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años, ¿ya? Y ahí ya empezó a actuar como sacerdote.
como sacerdote. Pero luego que Él expiró en la cruz, ya es el sumo sacerdote que está intercediendo más bien por nosotros en el cielo. Hermano Alejandro, cuando usted decía del libro de la vida, que nosotros estamos inscritos en ese libro, cuando nosotros recibimos a Jesús, a Dios, nosotros ya estamos inscritos una sola vez o no. O cuando Ya, lleguemos al cielo, primero hay que porque- tener claridad, porque a veces uno dice recibir a Cristo, recibir a Dios, recibir al Espíritu. Uno lo que hace es recibir al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y eso uno lo hace por medio de la fe. ¿Ya? Si uno lo ha hecho genuinamente, es decir, se arrepintió de todo su corazón, se humilló delante del trono de Dios y se arrepintió de sus pecados, y por medio de la fe cree que el Señor Jesucristo pagó sus pecados en la cruz, es realmente salvo, y ahí aparece en el libro de la vida. Si usted hizo esa decisión con fe, está escrito en el libro de la vida y nadie la puede borrar de ahí. Yo le pregunto porque yo, años atrás, muchos años, cuando a ver mi hija cuando estaba recién nacida, cuando nosotros ahí necesitamos mucho de Dios, cuando mi hija estuvo mal hospitalizada, nosotros con mi esposo lo hicimos, lo recibimos a Dios como nuestro Salvador. Entonces, por eso le hago la pregunta, porque después nosotros nacieron todas mis hijas y todas fueron presentadas en la iglesia donde yo iba. Entonces, siempre el pastor decía que estaban todas nuestras hijas y nosotros inscritas en ese libro de la vida. Ya, ahí hay una discrepancia, porque el presentar los hijos no significa que son salvos los hijos, porque la decisión es personal. Cuando se presentan los hijos es como una bendición que reciben por parte de Dios en ese momento, una oración especial, y como padre uno quiere dedicar a los hijos al servicio del Señor. También como un compromiso, ¿no? Como un compromiso, yo me comprometo que mi hijo va a ser enseñado en los caminos del Señor, pero eso no asegura que el hijo sea salvo, porque la decisión por Cristo es personal. ¿Ya? Ahora, si existen dudas de si yo estoy escrito, mi nombre está inscrito en el libro de la vida, debo analizar nuevamente el Evangelio para ver si yo lo comprendí realmente o no lo comprendí. Porque es muy peligroso tener dudas. Es mucho más seguro tener certezas. ¿Ya? Y si yo le preguntara ahora a todos aquí presentes, Dios no quiera, nos pasa un accidente y morimos el día de hoy, ¿dónde va a estar tu alma? ¿En el cielo? Si tienes duda con respecto a eso, la verdad es que probablemente esa decisión que se hizo en algún tiempo atrás no fue muy profunda, o quizá no hubo una conversión genuina. ¿Ya? Porque aquel que realmente ha recibido a Cristo como Salvador tiene una confianza en que esa decisión fue sellada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios sella algo, nada lo puede abrir. Por eso no Porque se pierde. algunas religiones, algunas denominaciones predican acerca de que la salvación se puede perder. Nosotros creemos que no se puede perder, porque si se pudiera perder, en vano vino el Señor Jesucristo a hacer ese sacrificio perfecto, porque nosotros tendríamos que estar constantemente esforzándonos para no perder la salvación. Pero es al contrario, nosotros constantemente nos esforzamos para agradar a Dios, no para perder la salvación. Hermano, ¿puedo agregar algo? Sí. A mí me ha servido mucho estudiar en estos últimos tiempos el plan de salvación. Porque si bien es cierto, claro, ya nos explicó de qué se trata presentar a los hijos. Y yo también lo hice. Recibí a Cristo muy
Sí, y esto Entonces, es simple de entenderlo si lo vemos como un tribunal, como un juzgado de garantía, un juzgado de familia, qué sé yo, en el cual hay un juez, ¿cierto?, sentado adelante, hay un acusado que se le ha imputado un delito, hay un jurado y ahí están los testigos, qué sé yo. Entonces, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿ya? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, la paga del pecado, la paga, es decir, la paga, la sentencia por el pecado es que yo muera. La sentencia por el pecado es que yo muera. Y por eso el pueblo judío, como pecaban siempre, Dios instaló la forma de poder limpiarse de los pecados. Y la forma de limpiarse de los pecados era derramar sangre de animales, de becerro, de carneros, de cordero. No cualquier animal. No cualquier animal. Entonces iban al lugar y aquí sacrificaban los animales para perdonar sus pecados y Dios lo recibía porque Dios veía que se derramó sangre por el pecado que cometió esa persona. Entonces, ¿qué pasó? Dios se aburrió de tanto holocausto, de tanto sacrificio, porque la gente pecaba fácilmente. Porque decía, ya yo, tengo 10 corderos, ya voy a pecar 10 veces, porque ahí tengo los 10 corderos para perdonar mi pecado. Entonces se desataban en pecado. Y después Dios tenía que perdonarles porque iban a sacrificar el cordero. ¿Ya? Entonces la paga del pecado es muerte. Si uno comete un pecado, la sentencia es morir. Por eso todos morimos. Adán y Eva vivían eternamente sin pecado. No envejecían, estaban en el paraíso. Pero una vez que entró en el pecado en ellos fallecieron físicamente. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como todos nosotros pecamos, vamos envejeciendo y fallecemos. ¿Ya? Pero existe, como dice el versículo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. yo quiero preguntarle algo, porque, por ejemplo, en mi caso yo me di esa tarea de nuevo de ir hija por hija para saber si realmente ella está consciente de este plan de salvación. Entonces yo le quiero preguntar, hermano, que cuando yo recibo a Cristo, entiendo bien el plan de salvación, lo recibo y todo, pero no vengo a la iglesia. ¿Debería ser así o debería ser un cambio profundo y uno tiene esa necesidad o es algo que usted, eso le demuestra que no lo hizo realmente? Va por ahí, porque la persona que ha recibido a Cristo se transforma en un hijo de Dios. ¿Ya? Y el Hijo de Dios, en el cual viene el Espíritu Santo a morar a su vida, necesita de Dios. Le es una alegría participar en la iglesia, le es una alegría leer la palabra, le es una alegría reunirse y tener comunión. Pero ahí hay que analizarse cada uno. Usted no puede saber quién tiene a Cristo y quién no tiene a Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante primero entender el plan de salvación como usted lo ha estado reestudiando para poder saber si uno mismo realmente es salvo o no. Es que eso me indica a mí algo, porque si yo le hablo de esto a mi hija, porque yo lo tomo primero en forma personal, me pongo como ejemplo, ¿no? Y ella me dice, no, pero yo no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a escuchar palabras, no quiero... Entonces, a mí eso me está indicando que hay algo Que no está has recibido a Claro. Cristo de corazón. Claro, porque a mí me gusta poner el ejemplo de cuando uno está enamorado, ¿ya? Cuando uno acepta a
Jesús como su Salvador, cuando ya uno es salvo, esto es como un enamoramiento. Entonces cuando uno está pololeando, está casado o algo así, uno quiere estar siempre con esa persona. Quiere llamarlo, quiere mandarle WhatsApp, quiere tomarse fotos, quiere hacer todo para esa persona. Hasta hace cosas que antes no hacía. Por ejemplo, a mí no me gustaba lavar platos, pero ahora, para tener la casa ordenada, para que él se sienta bien, yo la lavo, ¿ya? Bueno, a mí no me gusta, claro, a mí no me gusta la película, no sé, el fútbol, pero como a él le agrada, veamos fútbol juntos. Entonces uno deja de hacer cosas que le gustaban, pero no como de, ay, ya voy a ver fútbol, no, ya no es la actitud, es como, no me importa, pero yo sé que a él le agrada eso, a Dios le agrada eso, entonces lo voy a hacer con agrado. Entonces como un enamoramiento, igual, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que leamos la Biblia, que nos congreguemos, que vengamos a la iglesia, que oremos, que le hablemos a todos, ¿cierto? Entonces, yo como demuestro a la otra persona que estoy enamorada, haciéndole cosas que le agradan. Pero si no lo hago, entonces, si no me llama, si no me escribe, yo voy a decir, ¿realmente está enamorada de mí? No lo creo. Solamente me lo dijo para tenerme contento nomás. Eso es como la analogía que yo pongo de cuándo es que uno realmente es salvo o no. Si bien lo que dice Alejandro es verdad, lo que dice la Biblia más específicamente, cada persona sabe si es salvo o no, pero uno puede más o menos decir, probablemente esa persona no es salva. No tengo la seguridad porque uno conoce los corazones de Dios, ¿cierto? Pero probablemente no es salva porque no lo demuestra como Dios quiere que lo demostramos, a través de la palabra. Pero para mí, que soy mamá y me preocupa la Exactamente. situación de mi familia, Uno- eso fue como una alerta para mí, Claro. una luz de alerta, porque, y ahora estoy orando, llevando mis oraciones con una dirección más, así como más al callo, como dice uno, ¿no? Que uno asista a la iglesia, que uno lea la Biblia, que uno ore, no es garantía de ser salvo. Mucho menos va a ser si no lee la Biblia, si no ora al Señor, si no tiene la necesidad de buscarle. Porque cuando se recibe a Cristo como Salvador, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿ya? El deseo es seguir una vida espiritual, pero si sigue en nuestra vida el continuar con las cosas viejas, con las cosas pasadas, la verdad es que hay que cuestionarse si realmente se es salvo o no. Ya, para que no nos alarguemos más, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hermana Ana, ¿quedó respondida su pregunta? Sí, pero igual por duda, porque, como dice la hermana Estefanía, uno siempre quiere que los hijos también sean salvos, su familia. Entonces, igual yo igual les converso a mi hija porque mis hijas, ellas son todas, yo a todas las llevaba a la iglesia, todas iban, algunas iban obligadas porque no todas quieren ir. Pero igual preocupa eso, porque no me gustaría que yo nomás fuera salva y mis hijas y mi esposo. No me Imagínense el Señor Jesucristo, pues, Él mismo empezó a predicar, caminando kilómetros, predicando acerca del reino y que se arrepientan, ¿ya? Obviamente en nuestras propias familias hay gente que no ha recibido a Cristo y es triste porque la venida del Señor está tan cerca que ya gusta poco tiempo, porque Dios tiene misericordia y su gracia va a ser limitada por un tiempo, porque después Él va a tener que juzgar, como en el juicio. Y ahí sí que es terrible, porque a lo mejor aquí estamos en la tierra, no es tanto, ¿cierto? No, arriba va a ser terrible. Pero Porque eso es lo que yo siempre le digo a mi esposo. Yo le digo, todos tenemos que llegar arriba y dar un juicio. Porque si estamos haciendo lo malo aquí en la tierra, ya no estamos haciendo lo malo aquí. Pero cuando estemos allá arriba, ahí sí le digo yo, ahí sí que va a ser terrible. Porque aquí, acá abajo no es tanto como cuando nosotros ya partamos y vamos a ver qué va a pasar arriba. Yo estuve leyendo lo que usted leyó ahora, casi todo el libro
de Éxodo. Lo estuve leyendo y vi algo y casi lo mismo que usted sale en Éxodo. En el que leímos recién, ¿cierto? Sí. Sale, y lo estuve leyendo sin saber yo, porque yo hace tiempo que yo quería venir, así a hacer estos estudios porque me interesa. Entonces mi esposo me dijo que vaya a estar todo el día. Sí, pues le digo yo, si yo quiero sacrificarme así como Dios se sacrificó por mí, yo también tengo que sacrificarme por Él. Entonces me decía, bueno, vaya, si quiere ir, vaya. Yo le dije, usted va a tener que hacer el pan, va a tener que hacer todo porque yo me voy a ir, yo quiero ir. Este día es para Dios, es para yo ir y estar ahí. Porque yo no puedo, le digo yo, Dios nos ha dado todo, y Dios nos da todo, ¿y qué doy yo? Yo no doy nada por Él. Si yo ya quería a mis hijas, le digo yo, ya no tengo guagua que yo diga, pucha, tengo que irme rápido porque tengo que ir a ver a mi hijo, que son chicos. Yo ya tengo a mi hija grande y yo le digo a mi esposo, yo tengo que hacer esto de venir. Aunque de repente yo me siento a veces mal de repente porque Dios no me sabe. A veces como que yo a veces me siento utilizada por otras personas. Y yo lo he notado y le pedí a Dios que me quite eso porque de repente me da rabia. Yo a lo mejor no he venido estos días y todo porque me siento utilizada por una persona aquí. Y no me gusta eso, sentirme utilizada porque yo trato de hacer lo mejor. Porque si somos hijos de Dios nosotros no podemos hacer lo malo. No podemos estar haciendo una cosa así como decía el hermano, bonita aquí y afuera después que nos vamos de aquí vamos a tener otra careta. No quiero hacer eso. Entonces yo conversé todos estos días que yo no he venido, estaba conversando con Dios y diciéndole, Señor, ayúdame en esto. Porque yo de verdad, hermana, que yo de repente, nosotros los hijos de Dios a veces lo utilizan. Lo utilizan en tantas cosas que yo me he dado cuenta y a veces yo digo, no lo voy a hacer más, no voy a hacer mala como era, pero es que a veces digo, no puedo porque si yo soy una hija de Dios, yo digo a mi esposo que me dice que no tenéis que hacerlo, porque yo te lo digo, tú no entendí. Yo le digo, yo no puedo hacer eso porque yo no me puedo reír de Dios. No puedo reírme de Dios. Y eso es la importancia de la escuela dominical, pues su nombre mismo lo dice, que es una escuela. Entonces cuando nosotros estudiamos la Biblia es en la escuela, ¿ya? Porque de preferencia en los cultos solemnes nosotros hacemos predicaciones evangelísticas. Entonces lo que usted va a escuchar en las tardes es acerca de la salvación, que urge mucho de que todos sean salvos. Pero donde podemos aprender doctrina, donde podemos aprender de la Escritura, es en la escuela dominical. Y nosotros hemos estado viendo lecciones muy hermosas del Antiguo Testamento y también nos podemos dar cuenta de que toda la Biblia está relacionada con el plan de salvación. Que en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo se aparece en muchas figuras. En la vara de Moisés, en el arca de Noé, en el tabernáculo que vimos el día de hoy. Todas son figuras de Cristo y cómo Él quiere salvar a su pueblo. Así que oremos para que después podamos... Hermano, ¿me da un segundo? Sí. Por favor. Bueno, me pareció hermoso todo lo que han hablado, pero yo quería, no sé, decir un testimonio muy personal. Yo siempre seguía al Señor, creo que desde la edad de los 7 años, ya en una iglesia que a lo mejor estaba equivocada, pero sin embargo yo seguía al Señor, no seguía a otra persona, seguía al Señor. Y así eduqué a mi hijo, siempre en la fe, creyendo en Él, en Dios. Sin embargo, cuando yo recibí al Señor por acá, yo sentí el cambio de vida en mí. En mí lo sentí, hermano, porque fui capaz de darme cuenta, gracias al Espíritu Santo, de que estaba equivocada. Y estaba equivocada por la música que escuchaba, por cosas que veía o ya tenía como asumidas en mi vida. Entonces me preocupa la salvación, me preocupa, yo por ejemplo, si asisto aquí, yo lo asisto porque el Señor quiere que esté aquí, aunque llegue a atrasar, porque también me pasa a lo mejor parecido a lo de hermana Ana, en que mi esposo me dice, y tienes que ir ahora, no voy a poder avanzar en esto porque tú estás allá. Entonces yo le digo, bueno, pero yo tengo que estar acá. Y trato de agradarlo, haciendo la comida antes,
y venirme para acá, porque llego a correr para poder llegar acá, porque el Señor quiere que esté aquí. Y cuán hermoso sería de que toda la familia sirva al Señor. ¿Y cómo Sí, lo podemos eso hacer? me preocupa ¿Cómo lo podemos hacer? y me da miedo que Primero, hacerlo con mis hijos. Orando al Señor. Yo le oro al Señor por mis hijos, pero yo le he conversado sobre la salvación, pero a mí tengo temor del Señor, de darle la salvación a ellos. ¿Por qué? Porque no sé si ellos van a cumplir con la palabra del Señor. Pero eso ya no No depende sé de si usted. ellos van a recibir a Cristo de corazón y van a ir los domingos y dedicárselo al Señor, porque yo creo que el día para santificar al Señor. El mandato el del domingo. Señor es claro y dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero Ese es el mandato. pero, mi hermano, No hay nada que nosotros podamos hacer nosotros, humanamente para convertir a nuestro familiar. Pero nosotros, yo al menos yo lo hago. Ahora nosotros no podemos, a lo mejor nosotros sabemos porque nosotros hemos visto, estamos aquí y sabemos. Pero hay mucha gente afuera que usted le dice y como que dice, ah, sí, y no le importa. Eso No también le está importa. escrito. Y no le importa. Yo sé que también está escrito que nosotros, los hijos de Dios, pasaremos muchas cosas con el mundo, con la gente del mundo. Pero también tenemos que aprender nosotros a saber cómo podemos solucionar ese problema con los demás que No lo nosotros podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer con Es la que eso gente es obra no de tiene- Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es evangelizar. ¿Ya? Y Porque la obra obviamente- es del Espíritu Santo. Exactamente. Puede ser que uno le diga todos los días a una Ujú. persona de qué trata el Evangelio, y como dice ahí una historia en La el de Nuevo Lidia. Testamento, que dice que hay una señora que pasaba, no me acuerdo, Lidia que vendía Lidia. púrpura. pasaba por ahí y escuchó la predicación, y en ese momento pasaba, ni siquiera estaba escuchando la predicación, pasaba y en ese momento aceptó el sacrificio. Lo que pasa es que Exactamente, de Lidia- una vez ahí. Lidia Entonces- se describe que era temerosa de Dios. Exacto. Pero Pablo estaba predicando. Temerosa de Dios quiere decir que probablemente ella asistía a la iglesia, ella leía la Biblia, era temerosa de Dios. Pero la Biblia dice que el corazón de la cual fue movida por el Espíritu para recibir la palabra. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Ser como Pablo, que estaba predicando el Evangelio, pero es el Espíritu Santo el que va a mover esos corazones a recibirle. ¿En qué momento ¿Ya? nos dice? De hecho, hay otras doctrinas que son la doctrina de la predestinación, la cual habla de que Dios tiene a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces uno podría decir, entonces ¿para qué hacemos iglesias? ¿Para qué predicamos? Si Dios ya tiene a todos sus escogidos listos. Bueno, nosotros lo hacemos por obediencia a nuestro Salvador, que nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es muy válida la preocupación, y de hecho yo también la tengo con mi familia. Mucha familia que tengo no es salva. Y obviamente uno se inquieta porque quiere aportar algo, quiere hacer algo. Pero humanamente no hay nada que nosotros podamos hacer salvo predicarles el Evangelio. Y orar para que el Espíritu Santo de Dios transforme esos corazones duros y sean dóciles para recibir a Cristo. Entonces, uno se desespera, sí, porque quisiera hablarle y que se convirtieran, pero no es algo que nosotros podamos hacer, sino que el Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta clase, gracias porque tu palabra es hermosa y nos ha enseñado el día de hoy acerca de tu santuario. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, quien se sacrificó una única vez por nosotros, y si nosotros aceptamos ese sacrificio, podemos tener la salvación eterna. Te pedimos, Señor, que nos des una vida de espiritualidad, porque cada vez que pecamos, ofendemos al Señor Jesucristo en su sacrificio. Te pedimos perdón por nuestros pecados, pero también te pedimos que como congregación seamos firmes, seamos fuertes, y que continuemos orando por nuestros familiares para que ellos puedan acceder a esta salvación preciosa. Bendice el resto de la escuela dominical y también el culto de la tarde. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano, yo
muy hermoso un versículo y con respecto a que dice, la pregunta que nos hacía el hermano Alejandro, ¿qué respuesta vamos a tener nosotros? ¿Cómo vamos a llegar al reino? Y dice aquí, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y libertación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? Entonces para mí, lo que el hermano estaba diciendo, eso, ¿quién sabe si para esa hora no han hecho llegar al reino? Entonces debemos estar en todo tiempo bien con Dios, orar en la noche, porque no sabemos si vamos a despertar, orar en la mañana, porque tenemos que como entregarle todo lo que nosotros vamos a hacer, no pedirle, sino dárselo al Señor, que Él nos dé lo que Él quiera. Amén. Vamos a pasar a las ofrendas para continuar. El hermano Alejandro va a pasar las ofrendas. Dice así: yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor, para extender tu obra, acéptala, Señor. Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor, para extender su obra, acéptala, Señor. ¿Puedes dar, por favor? Oremos. Señor, te damos gracias por esta ofrenda que ha sido recibida. Adminístrala y utilízala para extender tu obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar a los avisos. Ya, tenemos culto en la tarde. Dirige el hermano Juan Daniel. Predico yo. El martes está el cumpleaños de la hermana Ruth, para que nos acordemos de saludarla. El miércoles 3 de agosto, este miércoles, el estudio bíblico va a dirigir la hermana Gabriela. El estudio lo va a dar el pastor. Tenemos que hacer el calendario del próximo mes completo para poder darlo ahí en los avisos de la tarde. Eso. Seguir. Continuamos con la ayuda de alimentos no perecibles, útiles de aseo, para ir en ayuda de alguna otra familia que necesite. Así es que si es que traen sus cositas, dejamos la caja ahí para que puedan dejar sus alimentos. Y estemos orando por las familias de Laguna Verde que necesitan, ¿ya? Y también para que como hermanos nosotros también nos fortalezcamos espiritualmente y podamos trabajar alegres para el Señor. También está la ofrenda para los misioneros. Ah, sí. Juan Daniel está a cargo de recolectar, puede ser más, la ofrenda para las misiones. Voluntario. Pero esta ofrenda no es una sola vez, sino que lo que cada uno proponga en su corazón es una ofrenda mensual, es decir, un monto mensual, el cual puede incrementarse, no hay ningún problema, pero si usted propone en su corazón ya 1.000 pesos, la idea es que sea fiel con esos 1.000 pesos todos los meses. Y para que eso sea efectivo, debe inscribirse con Juan Daniel y él va a estar cobrando el aporte voluntario, como leímos hoy día también en la escritura, voluntario y de todo corazón. ¿Para qué? Para extender la obra. Hay una obra que se quiere abrir en Ancud, hay una obra que se quiere abrir en Punta Arenas, hay una obra que se abrió hace poco en Valdivia que no tiene templo, ¿ya? Belén. Hay una obra en Laguna Verde que está funcionando, ¿ya? Entonces todos esos fondos se juntan y se ve, por ejemplo, dónde se quiere comprar un terreno, dónde se quiere construir una iglesia, qué misionero va a ir al extranjero. Hermano, ¿puedo dar un testimonio al respecto? Porque yo compartí esto con una persona que no vive en nuestra iglesia y la verdad es que ella se comprometió
Excelente. Yo creo que es súper bonito encontrarnos con otras personas que a lo mejor no están yendo por el momento, pero pueden ayudar a la obra. Exacto. Cuando no podemos ser misioneros, podemos ayudar a otros para que se extienda el mensaje. Amén. Y ellos ser bendecidos, porque eso Dios lo toma. Así es. Así que esos son los avisos. Ya, vamos a el últimos dos coritos, ¿ya? Esta no. Bueno, le podríamos cantar a la hermana Ana el bienvenido a la escuela dominical. ¿Listo? Nos vamos a poner de pie para que sepa cómo es el corito. ¿Listo? 1, 2, 3. Bienvenidos, muy queridos, a la casa de Dios. Los salvados por su gracia, alabamos a Dios. Así, ya se puede sentar. Bueno, si bien este es un corito que le damos a los invitados, ¿cierto? A los que asisten a la escuela dominical, hay que aprovechar para darle a la hermana Ana para que pueda seguir participando, y a todos nosotros. ¿Ya? Y les voy a enseñar un corito que tiene preparado para los niños. Hoy, el día de hoy, ustedes serán mis estudiantes, no, mis niños. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos el corazón, ¿cierto? Que es el corazón de nosotros, eso es lo que representa. Y hay una puerta, que es una puerta que va a entrar a nuestro corazón. Entonces, el corito dice, son 3 veces que uno tiene que decir toc, toc, toc. Entonces, así. Toc, 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 alguien toca la puerta, toc, 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 alguien quiere entrar, es el mal que quiere un lugarcito, no, 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 usted no puede entrar, toc, 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 alguien toca la puerta, toc, 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 alguien quiere entrar, es Jesús que quiere un lugarcito, sí Señor, ven aquí a morar, sí Señor, ven aquí a morar, algo así. Ya, vamos a volverlo a cantar todos, nos vamos a poner de pie porque ya después, ya, entonces, 1, 2, 3, toc, 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 alguien toca la puerta, toc, 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 alguien quiere entrar, es el mal que quiere un lugarcito, no, 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 usted no puede entrar, toc, 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 alguien toca la puerta, toc, 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 alguien quiere entrar, es Jesús que quiere un lugarcito, sí Señor, ven aquí a morar, sí Señor, ven aquí a morar. Así es. Esto es un corito para enseñar a los niños y para también a nosotros, de cuando se nos viene algo en la cabecita, ¿cierto? Tanto pensamiento, cosas que no agradan a Dios, hay que de una vez rechazarlo, decirle que no va a entrar. Pero si es algo de Dios, ¿ya? Y obviamente en este caso es para enseñar la salvación, ¿cierto? Que Jesús sí puede entrar a nuestros corazones. Solamente toca abrir la puerta a nuestros corazones y a nuestras vidas. Amén. Amén. Y para poderle cantar este corito, Cristo llenó mi corazón. 1, 2, 3. Cristo llenó mi corazón, Cristo llenó mi corazón de gozo, paz, felicidad. Jesucristo sí llenó mi corazón. Amén. Amén. Vamos a orar por la finalidad de la escuela dominical, ¿ya? Y le voy a pedir a Juan Daniel si puede orar y después vamos a cantar este corito. Amén. Señor mío, te agradecemos, Padre, por la lección que hemos tenido hoy, porque nos permite juntarnos y cargar nuestras pilas con tus bendiciones, con tus palabras de aliento, Señor, por conocerte más de cerca, tus planes, Señor, tu voluntad, para mantenernos en tu camino, Señor, para aprender a evangelizar a otra gente y ser de gran ayuda para el futuro de esta iglesia, Señor. Te agradecemos por los hermanos los cuales predican, por los cuales se dan el tiempo de organizar estas palabras, y te agradecemos porque tú pones tu voluntad
escuela ha terminado, a casa vamos ya. Adiós, adiós, cada uno fiel será. Adiós, adiós, portaos siempre bien. Amén. Amén. Están todos Ya nos vemos a la Libres. hermanos. Chao, que chao. estén bien.